Vamos a leerlo todos alternando. Y dice, en nombre de Dios: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, damos gracias hoy en esta tarde, Señor, que estás aquí con nosotros. Estamos contentos, Padre, porque tú estás aquí en esta casa, Señor. Es una promesa tuya, Señor, que tú nos has dicho que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí con ellos, Señor. Y estamos con esa completamente seguros, Señor, de que tú estás aquí con nosotros, Señor. Quédate, Señor, en este culto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, tenemos el himno número 32, Oh Padre Eterno Dios. Podemos sentarnos, hermanos, en esta hora de la tarde. Gracias a Dios que podemos estar aquí esta tarde fresca, una tarde agradable que Dios nos ha concedido para estar en el templo, cantar, orar, encontrarnos de nuevo aquí y por sobre todas las cosas escuchar también palabra de nuestro Dios. También sabemos que hay hermanos que no pueden asistir por diversas razones, trabajo, salud. Sin embargo, nos están escuchando también por internet y queremos saludar también a nuestros hermanos que así lo hacen, que Dios también les bendiga y que bueno, al estar en comunión con el Señor pueda traer bendiciones a nuestras vidas. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. De manera que en esta tarde queremos saludarlos pues con estas palabras del salmista. Dios les bendiga y esta tarde, dentro del calendario litúrgico de Semana Santa, se conoce como martes de controversia, pues porque de alguna u otra forma se acercaron los fariseos, los saduceos, los herodianos para tentar a Jesús, y entonces el Señor tuvo la oportunidad para mostrar la enseñanza. Por eso la reflexión de esta tarde se llama Verdades que transforman. Verdades que transforman. Y nuestro hermano, el licenciado Abner Vázquez Obando, es quien va a estar compartiendo la palabra, que está aquí con nosotros. Y nuestro hermano Abner pues está encargado de la misión Monte Sinaí, allá en Juárez, Nuevo León. Allá es donde está nuestro hermano predicando la palabra del Señor. Y nuestro hermano Juan Manuel Betanzos, en representación del coro, está
del culto. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el himno 425, Hola, ¿cómo estás? Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar mientras tanto. En nuestros himnarios, el himno número 172. Número 172. En la cruz, en la cruz. 172 y después vamos a orar. Jesús.
iglesia vamos a elevar una oración a nuestro Dios para dar gracias por sus bondades, pero también para dejar en sus manos poderosas nuestras diferentes peticiones. Eterno Señor, en esta hora de la tarde, queremos agradecer las diferentes bondades que has manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el único y solo Señor de toda la creación. De manera, Padre, que este día también pudimos sentir tu presencia en las obras de la naturaleza. Gracias por este día fresco, lluvioso, agradable, y porque todo está en tus manos. Aún nos damos más cuenta de cómo tú controlas todo el universo, de cómo tú controlas toda esta creación. Alabamos y glorificamos tu nombre, eterno Dios. Eres digno de recibir honra, gloria y alabanza, con sencillez de corazón, con humildad, nos acercamos, Señor, delante de ti. Padre, queremos también pedir perdón. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Y nosotros, Señor, te ofendemos, fallamos, pero nos arrepentimos en esta tarde. Nos duele, Señor, en el corazón cuando fallamos delante de ti. Y por eso pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros. Confesamos nuestros delitos y pecados, porque están delante de ti. No los podemos esconder. Pero la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cuando con arrepentimiento y fe nos acercamos al trono de tu gracia. Y dejamos en tus manos nuestras diferentes peticiones. En todo momento necesitamos de ti. Necesitamos de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia, de tu consuelo, de tu fortaleza. Señor, todo lo podemos solamente en Cristo que nos fortalece. Por eso en nuestras debilidades tú nos ayudas. En nuestras dudas tú aumentas la fe. En nuestras decisiones nos das sabiduría. Señor, dejamos en tus manos nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Ten misericordia de nosotros, Señor, y contéstanos. Gracias por esta tarde que estamos aquí alabando tu nombre. Bendice al pueblo aquí presente. Bendice al predicador que va a ministrar la palabra. Bendice también a quienes tienen el deseo de asistir y no lo pueden hacer. Te pedimos que les bendigas. A quienes nos escuchan también a través de internet, te pedimos que los guardes, que les bendigas y que en la siguiente ocasión podamos estar aquí juntos alabando tu nombre. Señor, cuídanos, protégenos y santifícanos. En el glorioso nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Amén. Voy a invitarlos a que repasemos el gran mandamiento que Jesús nos pronunció y que se encuentra, en los evangelios, pero de manera particular también están en nuestros signarios. En nuestros signarios también encontramos que el gran mandamiento, ahí donde está el Padre Nuestro, donde está el credo de los apóstoles,
en esas primeras páginas del Himnario, ahí encontramos el gran mandamiento. Y lo vamos a leer unidos y dice así: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Después de orar y leer el gran mandamiento, escuchemos la promesa de Dios en el Salmo número 13, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Promesa del Señor. A continuación, hermanos, tenemos una participación especial de la célula de hombres. Los hermanos estaremos aquí frente a la palabra de Dios.
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno tuviere hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Ya que todos nacieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había dicho que la resurrección, se juntaron a hablar. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es la mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Amén. A continuación, hermanos, el mensaje, solo por amor, verdades que transforman, a cargo del licenciado Abner Vázquez Juan. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a reflexionar unos minutos la palabra de nuestro Dios en relación a lo que de alguna manera marca la tradición en cuanto a la última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y como se conoce según esa tradición cristiana. En este marco de controversia, como ya mencionó el pastor David hace unos momentos, se acercan a Jesús diferentes personajes con cierto grado de conocimiento bíblico y algunos en relación con la política. Con esa intención de querer hacer caer a Jesucristo y poderle encontrar alguna falta para que pudiese ser juzgado, ya sea como una falta en relación a la ley o una falta en relación a la cuestión ante el gobierno de Herodes. Sin embargo, hay un aspecto importante, puesto que Jesús, el Mesías, tenía el conocimiento de estas personas, más bien la intención de cada una de estas personas, y que no era para nada de él. Y obviamente que este Jesús, este
Mesías que conoce todo, tiene una respuesta muy bien acertada y con una gran enseñanza, no solo para ellos, sino para todo aquel que tiene una Biblia en sus manos, para todo aquel que a Dios le desea revelar también la verdad. Y puesto que también este tema tiene que ver con eso, verdad, verdades que transforman. Y solo por amor entonces nuestro Señor Jesucristo toma estas confrontaciones de parte de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, para poder dejar para nosotros en su palabra verdades que transforman, verdades que dan un cambio, un giro en la vida de la persona o de las personas. Y Jesús entonces, como luz de verdad, que aunque es una luz que muchos desean ver de lejos, puesto que como es una verdadera luz, hace mostrar y refleja la verdadera condición del hombre. Es por eso que muchos desean ver de lejitos esa luz, pero sin embargo no está solamente para avergonzar, sino que esa luz más bien hace visible nuestra necesidad del Dios de gracia, esa visibilidad de conocer nuestra condición más bien para aceptar a Jesús como nuestro Señor, que nos da la verdad y es una verdad que nos hace libre, como dice Juan capítulo 8, los versículos 32. Así que estas verdades que el Señor anuncia y da a los fariseos, saduceos y herodianos deben ser verdades también para nosotros, verdades que transformen nuestras vidas, verdades que cambien nuestras vidas, verdades que cambien nuestra manera de pensar y de vivir, verdades que podamos aplicarlas también a nuestra vida. Y dentro de estos grupos que ya se mencionaron, los primeros en acercarse son los discípulos de los fariseos. Bueno, la verdad es que es una combinación entre discípulos de fariseos, aprendices de fariseos, con cierto grupo seguidores de los herodianos. Y vaya combinación, de hecho, no se llevaba, no había buena relación entre fariseos y herodianos. Pero como la intención era la misma, de querer encontrar una falta en Jesús, no importaba la combinación que se hiciese en ese momento, con tal de tentar a Jesús, con tal de hacerle caer. Y se acercan con una pregunta diciendo, ¿es válido pagar tributo a Herodes? A César, es lícito dar tributo a César, dice el versículo 17. Detrás de esta pregunta hay una gran respuesta por parte del Señor. Y Jesús no da una respuesta directa. Toma un ejemplo, toma algo físico, algo que ellos podían ver para anunciar una gran respuesta. Y todos conocemos esa respuesta, mostrando aquella moneda con el rostro de César. Pues él dice la respuesta siguiente: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si la respuesta de Jesucristo fuera no del tributo a César, obviamente que los herodianos encontrarían favor para juzgar a Jesús. Y si Jesús decía sí directamente, los fariseos estuvieran sobre Jesús también. Entonces, en esta respuesta del Señor Jesús, lo que Él quiere dar a entender es entonces que las autoridades a las cuales ellos tenían en ese momento debían ser respetadas y debían de cumplir con lo que marcaba la ley herodiana, la ley del César. Sin embargo, esta verdad que fue aplicada para estos dos grupos fue una verdad que incomodó, una verdad que incluso quizás alteró, porque aunque las palabras de Jesús son suficientes
para transformar el corazón del hombre. Sin embargo, la respuesta para esos hombres no les transformó el corazón, no porque no hubiese poder en esa palabra de Jesús, sino que no era para ellos. Y es verdad que aunque hay gobernantes, aunque hay políticos, de alguna manera, deshonestos, corruptos, no es base suficiente para no mostrar respeto hacia ellos. Puesto que el Señor está diciendo que la ley que ellos promueven, respetarla. Pero de la misma manera, a Dios lo que es de Dios. Detrás de esta respuesta, entonces, lo que el Señor quiere dar a entendernos es que Dios es dueño de todo. Dios tiene autoridad y potestad sobre todo lo que hay en la tierra, visible e invisible. En otras palabras, Jesús está diciendo: cumplan lo que el emperador dice, sométanse, sufran si es necesario. Obviamente esto era para los fariseos, pero también denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Es que es de Dios. La autoridad, poder, honra, obediencia, sometimiento, gratitud, todo esto le corresponde a Dios. Y de alguna manera los fariseos estaban fallando grandemente en esta verdad que el Señor estaba diciendo. Todo es de Dios. Porque sin embargo, los fariseos de alguna manera eran muy aplicados y estudiosos de la palabra, pero sin embargo esta verdad no transformaba ni había transformado el corazón de ellos. De tal manera que todo lo que hacían, lo hacían solo para un beneficio propio. Daban una alabanza a Dios, pero era solamente de labios hacia afuera. Había una religiosidad y era extrema por parte de los fariseos, pero solamente era externa también. Solamente de aquí para afuera. Pero del corazón no había nada. Eran obedientes, pero no eran obedientes por una gratitud y porque esa obediencia produciera gozo en ellos, sino que había una obediencia de parte de los fariseos, pero era una obediencia nada más porque la ley lo exigía. Y estudiaban la palabra, pero solamente era aplicable para lo que a ellos les convenía. Entonces no estaban sujetos a que todo es de Dios. Como seres humanos, caídos, obviamente, buscamos un sentido de propiedad en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Todo lo que hemos logrado, lamentablemente tendemos a aplicarlo al yo, al mío. Esto es mío, esto es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi vida, es mi familia, mi esposo, mis hijos, mi necesidad. Mas sin embargo, en ocasiones se nos olvida, al hombre caído se le olvida, se le ha olvidado que todo le pertenece a Dios. Y buscamos excusas para desviar nuestra atención, como lo hicieron los fariseos, mediante aquella pregunta o aquella acción de dar tributo al César. Fue una distracción para más bien no dar lo que tenían que dar a Dios, lo que le correspondía a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir una vida en la que sepamos que todo es de Dios, y más que sepamos, que vivamos bajo esta gran verdad, una verdad que transforme nuestras vidas. Porque ciertamente el que digamos todo es de Dios, en muchas ocasiones solamente puede ser una acción fariseísta de labios hacia afuera. Porque cuando nos confrontamos a la verdad de Dios, a la verdad de Jesús, de que todo es de Dios, es una verdad que incomoda, es una verdad que molesta, al igual que los fariseos. Pero para los que creemos en Jesús, para los que vivimos bajo la soberanía de Dios, ciertamente esta verdad
es una verdad que produce esperanza, es una verdad que produce en nosotros gozo y alegría. Pero quizás sí también en momentos aplica para nosotros, como por ejemplo el por qué no congregarnos más, porque mi tiempo está muy ocupado, entonces que no el tiempo es de Dios, es que tengo que atender mis visitas, entonces no todo es de Dios, o es que mi familia me necesita, entonces la familia no es de Dios. No le damos a Dios lo que es suyo porque lo creemos como nuestro, lo tomamos como nuestro, mas sin embargo todo pertenece a Dios. Y es una declaración sencilla, pero cuando se confronta nuestra vida en particular, las implicaciones se convierten en verdades incómodas, en verdades que no nos gustan, en verdades que alteran nuestras emociones. Todo es de Dios. Eso incomoda a quienes viven sin Dios. Pero vuelvo a mencionar, a los que vivimos en Jesús, esta verdad que es incómoda para otros, para el pueblo de Dios es una palabra de consuelo, porque si todo pertenece a Dios, lo que yo tenga le pertenece a Dios. Y obviamente que las pertenencias y todo lo que yo poseo, sea poco o sea mucho, cuando yo estoy en Dios, toda esa riqueza o pobreza, lo que yo tenga, alcanza su valor en Cristo Jesús, pensando en lo material. Pero si afirmo que todo le pertenece a Dios, entonces mis problemas son suyos, mis lágrimas son suyas, mis angustias son de Dios, mi pobreza, mi dolor, mi pecado incluso es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y en esa pregunta de confrontación por parte de este grupo combinado, hay una gran verdad. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y qué bueno que sea así. Es bueno darle importancia a la familia, al trabajo, lo que poseo es importante. Pero sin olvidarme también entonces de que a Dios lo que le corresponde a Dios. Posteriormente a este grupo se le acerca a Jesús un grupo llamado los saduceos, haciendo una pregunta bastante, voy a llamarla así, irónica, porque comienzan y se acercan a Jesús haciendo una pregunta sobre la resurrección, cuando ellos no creen en la resurrección ni en los ángeles. Pero bueno, vuelvo a mencionar, la intención de cada uno de esos tres grupos, que hoy vamos en el segundo, era hacer caer a Jesús, era encontrarle un error en sus respuestas. Dios es dueño de todo. Y en esta pregunta de resurrección, dicen ellos, si una mujer tiene 7 esposos en vida, en la resurrección, ¿de quién será esposa? La historia que ellos presentan, dicen algunos comentaristas, que posiblemente es una historia que ellos inventaron. Porque si querían, si fuese real, pues hubiesen quedado con el relato solo con el segundo, con el tercer esposo. No había necesidad de mencionar hasta 7. Pero la intención no era eso, era tentar a Jesús mediante estas confrontaciones. Pero sin embargo la respuesta del Señor es: no conocen las Escrituras, ni mucho menos el poder de Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en relación con la resurrección es que verdaderamente Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Estas personas, aunque se dedicaban a estudiar la palabra, la Biblia, porque como saduceos también estudiaban la ley, el Pentateuco, y dentro del Pentateuco está aquella palabra de Dios. Dios es Dios de vivos y no de muertos.
hablaba de resurrección. Pero solo lo hacían como un mero ejercicio intelectual, porque su corazón no era traspasado por la palabra. Estaban ciegos delante de la verdad bíblica, estaban ciegos delante de lo que anunciaba y enseñaba la misma ley de Dios. Entonces, el hecho de ser ciegos ante la verdad revelada por la ley, obviamente que no contemplaban el poder de Dios. Y lo que sucede cuando una persona está ciega ante la palabra y aún mucho más no conoce el poder de Dios, entonces, aunque sea una persona viva, está muerta. Así que prácticamente lo que Jesús les dijo, pues ustedes están muertos aunque estén en vida. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad que da vida, la verdad que liberta, la verdad que lleva a vida eterna. Ellos entonces son un retrato, los saduceos, de lo que menciona Efesios 4:18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Pablo dice persona natural, se está refiriendo a la persona que está en su estado pecaminoso. De manera entonces que la respuesta de Jesús les incomodó, pues Dios es un Dios de vivos. Concluimos en este punto que si Dios es mi Dios porque creo en Él, entonces es un Dios de vivos. El que cree en Dios tiene vida. Dios es Dios de vivos. Si Dios es mi dueño, estoy bien, tengo vida. Pero para quien no reconoce la soberanía de Dios, para quien no reconoce que todo lo que soy, todo lo que tengo, pertenece a Dios, en pocas palabras, si no reconozco a Dios como mi dueño, en relación con el primer punto, entonces estoy muerto. Habrá personas que se esmeren con todo lo que está a su alrededor. Habrá personas que para ellos vida es trabajar duro. Habrá personas que viajar es tener vida, puesto que muchos dicen esto es vida. Y para ellos esto es vida se refieren quizás a estar bajo una palmera, en una hamaca, tomándose un buen agua de coco. Esto es vida. Pero sin embargo, si Dios no es el dueño de sus vidas, no es vida, aunque para ellos sea vida. Si yo reconozco, si los que estamos aquí reconocemos que Dios es nuestro dueño de todo lo que somos y de todo lo que poseemos, y que todo lo que poseemos alcanza valor, pero solamente en Jesucristo, entonces tengo vida. Soy vivo. Mi Dios es un Dios de vivos. Lucas 9, 23, 25 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí será salvo. Y prácticamente este es un dilema en la vida de aquella persona que no se ha encontrado con el Señor. Es un dilema, porque para ellos todo lo que se pueda lograr aquí, lejos de Dios, es vida. Mas sin embargo, el reconocer que Dios es dueño de todo, de mis logros, de mis triunfos, de todo, entonces tengo vida. Tendrán vida todos aquellos que reconozcan el poderío, el señorío de Jesucristo, el señorío de Dios, como dueño de todas, absolutamente todas las cosas. Aunque en esta vida no tengamos placeres que el mundo pueda ofrecer, pero si tenemos en nuestra mente y corazón el dueño de todas las cosas y lo reconocemos y lo creemos así,
entonces tenemos vida real. Y cuando decimos tenemos vida, no se están refiriendo solamente a esto, sino a la vida venidera, a la vida eterna. Quien tiene a Dios como dueño de todo en su vida, tiene vida, pero no una vida acá, sino que también una vida eterna. Y el último grupo que se presenta con el Señor, dicen los fariseos, bueno, ya enviamos a nuestros discípulos junto con los herodianos y no consiguieron lo que se esperaba, fueron los saduceos y no se pudo, bueno, vamos directamente nosotros. Es entonces que un intérprete de la ley, del grupo de los fariseos, de los que ya estaban, por decirlo más adelantados, doctores de la ley, se va con la intención de probar al Señor Jesús preguntándole cuál es el mayor de los mandamientos. La respuesta la conocemos, ya la leímos incluso hace un momento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor resume toda la ley en estas sencillas líneas. En esta frase muy sencilla por parte de Jesús. Sin duda, muy incómoda también para los fariseos. Porque en esa respuesta, en esas sencillas líneas, abarcaba toda la ley. Y lo que ellos esperaban era que uno de los 10 mandamientos resaltara entre esos 10. Sin embargo, la respuesta del Señor, vuelvo a mencionar, en sencillas líneas, resume toda la ley, porque toda es lo que agrada al Señor. En esta breve respuesta del Señor y en estas sencillas líneas, es importante mencionar entonces que aquellas personas que continuamos o continúan creyendo en que entender los mandamientos es difícil y aún más seguirlos, estamos muy equivocados. La Biblia no es complicada de leer, ni es solamente para pastores, ni para maestros, ni siquiera saber sobre el Salmo 23 del Padre Nuestro es suficiente. La palabra de Dios en su totalidad es sencilla de seguir, de leer, de buscar y de aplicar. La respuesta entonces nos da esperanza, porque los mandamientos de Dios son sencillos. Hay gente que se le dificulta acercarse a Dios y dan esta respuesta. Es difícil, es difícil. Sin embargo, tomado de la mano del Señor, si reconocemos que Dios es nuestro dueño, es sencillo, es fácil de llevar, es fácil de entender. Aunque la Biblia esté llena de relatos asombrosos del poder de Dios, aunque la Biblia tenga misterios, sin embargo lo necesario para vivir y para entender a Dios en cuanto a la vida eterna y a su plan de salvación es sencillo. Sobre todo, aprender a vivir en esa gratitud por toda la bondad de Dios en nuestras vidas. Nuestra esperanza es que, aunque no entendamos muchas partes de la Biblia, la gran mayoría es un mensaje sencillo de entender y sencillo de practicar. Solo necesitamos despojarnos de lo que comúnmente llamamos flojera espiritual. Y en relación con los 10 mandamientos y la respuesta del Señor, digo que es sencillo porque todo se resume en una sola palabra. Para poder entender y obedecer el gran